Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque una vez más llegó tu día, Señor. El día de estar juntos, el día de adorar como lo hemos hecho, y también el día de recibir tu palabra, de recibir tu mensaje. Te quiero pedir que lo que vamos a exponer, lo que voy a exponer el día de hoy, pueda ser tu palabra y no la mía, Señor. Que quites todo lo que venga de mí, de mi pensamiento, de mi entendimiento, y que prevalezca, Señor, solamente tu consejo. Te quiero pedir también, Señor, que todos los que vamos a escuchar esta palabra seamos receptivos. Como dice tu escritura, seamos una buena tierra, en donde la palabra, que es la semilla, pueda producir un fruto abundante en cada uno de nosotros. También te quiero decir, Señor, que tú eres el único merecedor de toda la gloria, de todas las miradas, de todos los aplausos, solamente tú, Señor Jesús. En tu nombre, amén y amén. Hoy terminamos la serie Contrarreloj y el punto de hoy le he puesto retrovisor. Vamos a así brevemente a ver lo que vimos las últimas 2 semanas para quien se lo perdió. La semana pasada hablamos de cuando nos autosaboteamos y dejamos de cumplir nuestro propósito por culpa de nosotros mismos. ¿Se acuerdan sobre qué personaje basamos la enseñanza de la semana anterior? Ahí está. Ay, no, hombre, qué bárbaro. Estrellita para todos. Gedeón, un hombre que era introvertido, era cobarde, estaba atemorizado por las circunstancias que vivía su nación, y Dios le dice: guerrero esforzado y valiente. Y a partir de ahí Gedeón empezó a poner excusa tras excusa y empezó a decirle Gedeón al Señor cómo es que él se veía. Y empezó a decirle que él era de una tribu insignificante, de una familia que no era relevante esa familia, y encima de eso él era el más insignificante de toda esa familia. Y vemos cómo el Señor no lo peló, no le, como decimos, no le dio bola a todo eso, sino que él siguió insistiendo. Dios siguió insistiendo en el propósito de Gedeón. Pero a veces somos así, nos autosaboteamos. A veces el Señor nos llama a cumplir un propósito y nosotros, en vez de decirle: Señor, aquí estoy, yo voy, le decimos todas nuestras deficiencias y debilidades. Y como yo les decía la semana pasada, eso el Señor ya lo sabe. No es nada nuevo para Él. La semana antepasada hablamos de cuando dejamos de cumplir nuestro propósito por causa de los Juanitos o Juanitas. Sí, los Juanitos, los Juanitas, le llamamos así por la parte de la Biblia, cuando el Señor le está dando su propósito a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y en lo que estaban ahí dialogando, Pedro se da cuenta que atrás viene Juan y le dice: ok, Señor, ¿y este qué? Distrayéndose por completo del propósito que Dios estaba depositando en él por pensar en Juanito. ¿Y este qué? Y la respuesta del Señor fue contundente y le dijo: ¿y a ti qué? ¿A ti qué, Pedro? Si yo quiero que Juanito esté y quede vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y a veces no cumplimos los propósitos en nuestras vidas por los Juanitos que tenemos al lado, o las Juanitas. No, Señor, yo no lo cumplo porque tengo un Juanito al lado o una Juanita que no sabes cómo es. Y es lo mismo que con Gedeón. Le decimos cosas al Señor que Él de antemano ya sabe. Pero el día de hoy, y con esto terminamos la serie Contrarreloj, que por cierto se llama Contrarreloj porque en la vida estamos contrarreloj y debemos de quitar esas excusas, el autosabotaje, los Juanitos, porque nos queda poco tiempo en la vida. Veíamos que también aprendimos que no hay tiempo que perder y que nuestras vidas son efímeras. Recordamos, puse aquí el Salmo 90:10, que hace 2 semanas lo estudiamos. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Vimos también cuando Job escribió: qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos, desaparecemos como una sombra pasajera. Y David también escribió: Señor,
recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra, y recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. ¿Te fijas que estamos contra reloj? No tenemos tiempo para estar hablando de Juanitos, ni para estarnos autosaboteando, sino que el tiempo que nos queda, 70, 80 años máximo que se nos conceden, ¿sí? Son muy pocos para poder decir, Señor, yo voy, Señor, yo atiendo tu llamado, Señor, yo cumplo mi propósito. Ahora, son 70, 80 desde que nacemos, ¿verdad? Y yo les decía hace 2 semanas, vamos echándole cuentas de ver cómo va esa cuenta regresiva. Y por eso es que estamos contra reloj. Chicos, ¿me pueden ayudar ahí con el reloj, por favor? Hoy vamos a ver una historia, porque la enseñanza del día de hoy, vamos a ver el tercer obstáculo o la tercera dificultad que nosotros ponemos para no cumplir nuestro propósito. ¿Sí? Y yo por la enseñanza hoy le puse retrovisor. ¿Para qué sirve un retrovisor? Para ver atrás. Una de las cosas que más nos impiden cumplir nuestro propósito, el propósito que Dios trazó para nosotros en la tierra, es estar volteando para atrás. Estar viendo lo que ya pasamos. Estar añorando lo que ya vivimos. Y esto le pasó a unas personas en particular del pueblo de Israel, que su historia está en el libro de Esdras, capítulo 3. Pero yo te quiero dar un poquito de contexto antes de entrar de lleno, porque era el pueblo de Israel estando en un cautiverio. Habrás oído de que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio en algunas ocasiones. Esto es, que llegaba una nación más fuerte, una nación más poderosa, tomaba lo mejor de Israel, se lo llevaba y dejaba en ruinas la ciudad. En el primer cautiverio, que fue el cautiverio de los asirios, destruyeron 10 de las 12 tribus de Israel. 10 de los terrenos o territorios del norte de Israel, ahí desaparecieron y nunca volvieron a juntarse, nunca volvieron a ser liberados. Esas 10 tribus se les llaman las 10 tribus perdidas de Israel. Y nada más quedó el reino del sur, y el reino del sur, que es Judá, o era la capital del reino del sur. Entonces, en la segunda ocasión llegan los babilonios y hacen lo mismo, destruyen por completo Jerusalén, se llevan lo mejor de Jerusalén y entonces la ciudad queda en ruinas. El cautiverio babilónico fue el segundo gran exilio nacional que sufrió el pueblo hebreo. Ocurrió en el 586 a.C. y se destruyó el reino del sur, que es Judá, incluyendo la quema de Jerusalén. Y en este cautiverio fue llevado el profeta Daniel y sus amigos. Para que te des una idea, habrás oído del profeta Daniel, el que fue arrojado al foso de los leones. Bueno, aquí fue secuestrado con sus amigos, porque los babilonios lo que hicieron es que llegaron y vieron quiénes eran los más destacados e incluso bien parecidos para que pudieran servir en el palacio real de Babilonia. ¿Cuántos de aquí nos hubieran llevado? Qué bonita iglesia con tanta autoestima. Esdras 3, un poquito más de contexto. Los eventos ocurren entre el 537 y 536 a.C. Babilonia, entonces, Israel ya tenía 70 años cautivo y no se veía por dónde los babilonios soltaran a Israel, sino que llega ahora un imperio más grande que Babilonia, que son los persas. Los persas ahora conquistan Babilonia y entonces Ciro el Grande, el emperador persa, emite un edicto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén. Llegan los persas, ahora agarran Babilonia y llegan y dicen, bueno, ¿qué tenemos? No, pues tenemos al pueblo judío aquí, tenemos al pueblo de Israel en cautiverio, y nos sirven. Y Ciro les da salida. Ciro dice, no, los voy a dejar que regresen a su tierra, que reconstruyan su ciudad, que reconstruyan su templo, y Ciro los apoya incluso económicamente. Pero
solo regresaron cerca de 50,000 personas. ¿Por qué? Porque el resto dijo, no, yo ya estoy a gusto en Babilonia. ¿A qué regreso? ¿A qué regreso a la talacha? Yo ya me dieron mi casita aquí, mi cofinavita en Babilonia. Ya la amueblé, ya tengo chamba. Mis hijos ya son babilonios. Ya eché raíces. ¿Cómo para qué me voy a regresar? Entonces, solamente 50,000, aproximadamente 50,000 judíos son los que regresan a reconstruir su ciudad. Y cuando regresan, encuentran a Jerusalén destruida por completo. 70 años duró el cautiverio y 50 años duró destruido el templo. ¿Por qué? Porque llegaron los babilonios, se llevan a Israel, no destruyeron el templo, sino que 20 años después regresan y destruyen el templo de Israel. Y esto es muy interesante por algo que ahorita vamos a ver. Y el capítulo 3 de Esdras se divide en dos partes: la reconstrucción del altar y el inicio de la reconstrucción del templo. Tú vas a decir, pues el altar debe estar dentro del templo, sí, pero ahorita vamos a ver cómo el pueblo de Israel le dio prioridad a reconstruir el altar antes que cualquier otra cosa. Vamos a leer Esdras 3, dice: a comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesuá, hijo de Jehosadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar del Dios de Israel. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde, comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Luego el pueblo contrató albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes les pagaron con alimentos, vino y aceite de oliva. Transportaron troncos desde las montañas del Líbano hasta Jope, haciéndolos flotar a lo largo de las costas del mar Mediterráneo, ya que el rey Ciro había dado permiso para hacerlo. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada de Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro. Pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David, con alabanza y agradecimiento. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, ojo con esto, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Rapidito, porque a lo mejor fue mucha información. 2 años después de que llegan los judíos liberados por Ciro el Grande, regresan a Jerusalén, encuentran ruinas, pasan 2 años para que ellos empiecen a comprar material. Dice que lo traen de una región en donde incluso los troncos los traían a través de la corriente, de una corriente ahí de agua. 2 años se tardan en empezar la reconstrucción. Dice que cuando empiezan la reconstrucción a los 2 años, lo primero que hacen es reconstruir el altar. Incluso tenían miedo de los lugareños. ¿Quiénes eran los lugareños? No se llevaron a todos
70 años atrás. Dejaron lo que ellos consideraban lo peorcito. Eso peorcito que se queda ahí, pues se quedan resentidos. Eran personas que a lo mejor no tenían el suficiente nivel laboral, intelectual para reconstruir una ciudad. Y es muy probable que hayan vivido bajo la vagancia, bajo la delincuencia, en condiciones de calle. Y entonces imagínate que llegan los judíos o los descendientes de los que habían vivido ahí. Algunos a lo mejor sí les tocó haber vivido y regresado y tenían miedo de los lugareños. Ahora, ¿qué pasa? Dijeron, lo primero que vamos a reconstruir es el altar. No vamos a reconstruir paredes, no vamos a reconstruir templo, no vamos a reconstruir murallas, porque están los lugareños. Hay que hacer algo rápido para reconstruir lo primero, la adoración a Dios. Lo primero que hay que reconstruir es la comunión con Dios. Después de eso, se echan los cimientos. Y cuando empiezan a construir los cimientos, y contrataron albañiles, carpinteros, y tampoco es que hayan traído un presupuesto impresionante. Ciro les dio presupuesto, todas las familias donaron, pero nada que ver al presupuesto que había cuando se construyó por vez primera este templo destruido. ¿Sí te acuerdas quién construyó ese primer templo? Salomón. Con reservas que le había dejado su papá, David, más lo de él. Y como Salomón era un súper diplomático, aparte recibió donativos de las grandes naciones, imperios que estaban a su alrededor. Y el primer templo de Salomón era un templo por demás lujoso, suntuoso, lleno de oro, de piedras preciosas, que nada que ver a este templo que estaban reconstruyendo. Por eso dice la Biblia que cuando terminan la primera etapa, los cimientos, hay dos tipos de personas. Uno, los jóvenes. Y los jóvenes, al ver que ya había cimientos para su templo, empiezan a gritar de alegría, empiezan a adorar a Dios, empiezan a festejar. Y había otro grupo, los viejitos, los de edad avanzada. Y los de edad avanzada empiezan a llorar, pero no de alegría. Empiezan a llorar de lamento. Y había dos personas, unos festejando y otros lamentándose. Unos gritando y cantando, dice que adoraban a Dios, sacaron trompetas, instrumentos musicales y estaban felices. Y había otro grupo que estaban con un dolor de ver esos cimientos. ¿Por qué? ¿Por qué llorar cuando se han puesto los cimientos de una reconstrucción tan anhelada? Porque los de edad avanzada fueron testigos de la clase de cimientos y de la clase de materiales que se habían utilizado en el templo anterior. Es como cuando tienes un carrazo y es pérdida total, y entonces te alcanza para uno más modesto. Y lo ves y dices, pues sí, no voy a andar a pie, pero nada que ver a mi carro. Este es un motor 1.3, 1.4. Mi otro carro era un carrazo, 8 cilindros y cómodo, asientos de piel. Así se sentían estas personas de avanzada edad. Y dice que la euforia de los jóvenes con el lamento de los grandes de edad, de los ancianos, se mezclaron y no se podía distinguir qué es lo que estaba pasando ahí. No se podía distinguir si era una fiesta o si había una contienda o si era una lamentación tipo funeral, porque estaban mezcladas todas las voces. Los cimientos del templo. Vamos a ver esto que es muy interesante. Número 1, dice que los levitas de 20 años hacia arriba fueron llamados a supervisar la obra. Esto bajo el límite de edad tradicional. Mira, los levitas eran la tribu de Israel
que se encargaban de la operación del culto. Ninguna otra tribu podía operar el culto al Señor. Ninguna otra tribu podía tocar el arca del pacto, los utensilios sagrados, los instrumentos, ninguno. De las 12 tribus, solamente la tribu de Leví lo podía hacer. En Números hay una serie de lineamientos para la tribu de Leví, y estos lineamientos dicen que no podían los sacerdotes ejercer nada, ningún tipo de ministerio u operación hasta que cumplieran los 30 años. Pero aquí dice que a los 20 años los aventaron, órale a chambear. Se estaba quebrantando una ley mosaica. Número 2. Los jóvenes que nunca vieron el templo de Salomón gritaban de pura alegría por el nuevo comienzo. Los ancianos que recordaban la gloria del primer templo lloraban en alta voz. El sonido del llanto y del júbilo se mezclaban de tal forma que no se podía distinguir. ¿Qué con esto, iglesia? Yo quiero empezar a ver puntos que tienen que ver directamente con nosotros. Los cimientos de nuestro propósito. ¿Qué nos enseña el que hayan soltado a los chavitos de 20 años a construir el templo cuando la ley mosaica no lo consideraba, cuando la ley mosaica no lo permitía? Es que necesitamos un poquito de más adaptabilidad y menos terquedad. Yo no sé si los viejitos, los ancianos, las personas de avanzada edad que lloraban, también estaban llorando porque se estaba quebrantando la ley de Moisés. Se estaban adelantando como por 10 años a que esos jóvenes empezaran su ministerio. Pero ¿sabes qué? Ahora sí, ¿qué es lo que había? O aventaban a los chavitos que eran descendientes de la tribu de Leví, o nunca iban a poder construir esos cimientos. Iglesia, en nuestras vidas hay veces que somos tan rígidos, somos tan tercos, y conforme empezamos a avanzar en nuestra edad, nos vamos haciendo un poquito más tercos, y más tercos, y más tercos. O alguien del 4º piso para arriba me lo puede negar. No, ¿verdad? Nos vamos haciendo bien tercos. Necesitamos ser más adaptables y menos obstinados. Y te voy a decir una cosa, no nada más es para los que estamos del 4º piso para arriba. Hay muchos jóvenes, sí, tengo 2 en mi casa y he tenido el privilegio de pastorear un grupo de jóvenes por 7 años. Los jóvenes que creen saber tanto y sí saben mucho, pero en eso de que saben tanto, son bien tercos. Papá, ¿tú qué vas a saber? Pastor, ¿tú qué vas a saber? Pastor, nada más usted no haga el diseño, pastor. Papá, sí, pero yo lo hago, déjame hacerlo a mí. Papá, aguas con tu redacción. Mira, mételo a ChatGPT y te lo corrige. Van a decir, entonces las redacciones que mandan no son de usted, pastor. Esa terquedad también entra en los jóvenes por diferentes situaciones. Número 2, debemos de recuperar la capacidad de asombro. A veces creemos saberlo todo. A veces decimos, ¿a qué voy a ir a la iglesia? Va a pasar lo mismo, 4 o 5 canciones, vamos a aplaudir, vamos a levantar nuestras manos. Si no dirige Chávez, dirige Sarita. Si no dirige Sarita, dirige Chávez. Si no toca un domingo el bajo David, lo toca Abraham. Lo mismo. Si no toca Josué, toca Isaí. Después de esto, los avisos, bueno, ya le cambiaron, ahora pusieron un videíto. Al final nos quedamos tantito y nos vamos. ¿Qué puede pasar para mí en la iglesia? Ya me la sé. ¿Qué me puede enseñar el pastor? Yo ya lo sé todo. No voy. No me involucro. ¿Qué puede pasar? Y hemos perdido, iglesia, la capacidad de asombro. Y no solamente en las cosas espirituales. En nuestra vida hemos perdido la capacidad de asombro.
Fíjate si no, cada vez es más común que a veces alguien te enseña algo, wow, mira esta cosa, o mira esta imagen, o mira este producto, ¿y qué hacemos? Está padre. Ah, sí, creo que ya lo había visto. Ah, sí, un amigo tiene uno mejor. Iglesia, tenemos que recuperar la capacidad de asombro. Cuando esos jóvenes vieron que se habían echado los cimientos, a lo mejor con el material más barato, a lo mejor no de la manera más profesional, pero vieron los cimientos de su templo, de su ciudad, en donde ya no iban a ser extranjeros, se empezaron a emocionar, empezaron a cantar, empezaron a gritar. Y esto, incluso en este punto, no nada más es para nosotros los viejones. Yo creo que ahorita quien más ha perdido la capacidad de asombro son los jóvenes. Iba a decir allá, pero luego ya se la va a creer. Son los jóvenes. Oye, mijito, ¿ya viste este video? Papá decía. Recuperemos la capacidad de asombrarnos con las cosas que Dios nos da. Recuperemos la capacidad de asombrarnos cuando nos pagan la quincena. Sí, porque Él es el que nos ha dado el trabajo, porque es el Señor proveyendo a través de tu empleo, a través de tu emprendimiento, a través de tu negocio. Recuperemos la capacidad de asombro en las mañanas que nos levantamos, que tenemos vida, que tenemos salud, que podemos pararnos sobre nuestros pies, porque hay tantas personas que no amanecen. Y perdemos esa capacidad de asombro. Perdemos la capacidad de asombro y vamos a regañadientes a nuestra chamba. Es Dios que te proveyó el trabajo y es Dios quien te sigue sustentando y te sigue manteniendo en ese trabajo. Recuperemos la capacidad de asombro con las personas que nos abrazan, que nos ayudan, que nos aman, que nos dan palabra de bendición, porque es el amor de Dios a través de esas personas. Tenemos que recuperar esa parte. Número 3, dejemos de estar anclados a las viejas glorias, porque mientras los jóvenes estaban festejando, estaban los viejitos, ¡ay, llore, llore, llore! En vez de celebrar que estaban de vuelta a los cimientos, que ya se había arrancado el proyecto, que iba a regresar la adoración a Israel, que iban a tener su propio lugar de adoración. A Daniel en Babilonia y a sus 3 amigos fueron sujetos de una sentencia muy grande por no adorar una estatua que el mismo Nabucodonosor había puesto de él. No tenían libertad de culto. Acá estaba la libertad de culto y los viejitos llorando. Ay, no, es que yo quería ese, pero como el de Salomón. Mínimo. No, es que vamos para atrás. No, pues es que vamos como los cangrejos. O a lo mejor estaba un chavo por ahí que dijo, no, mejor nadota. No, para eso, nada, mira, vámonos a Babilonia. 4, cuando el favor y la bendición de Dios se mezclan con nuestro lamento, iglesia, no se puede distinguir nuestro propósito. Y ahí está Dios bendiciéndonos, y ahí está Dios proveyendo, y ahí está Dios manifestando su amor, y está Dios manifestando su bondad, y está Dios manifestando su provisión. Pero junto con esas voces, por decirlo metafóricamente, de bendición, se mezclan nuestras voces de lamento. Ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué le das tus peores batallas a tus mejores guerreros? ¿Por qué, Señor? Ay, voy otra vez. Oh, me llueve sobre mojado. Ay, no salgo de una y entro a otra. Ay, ¿para qué? Ay, mejor hubiera... Y entre tanta queja y tanta pesadumbre y tanto estar ahí quejándonos, se mezclan esas voces con las voces de bendición y no podemos distinguir nuestro propósito. Y es como los muchachos
que estaban gritando por los cimientos, pero dice que se oía hasta en los contornos del lugar, pero la gente que estaba afuera no distinguía si había bendición o había maldición, si había alegría o había lamento, porque se encontraban esas voces. Iglesia, muchas veces esta es nuestra vida. Dios bendiciéndonos, Dios proveyendo, Dios amándonos, Dios mostrando el favor y nosotros gritando y gritando queja, 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 lamento, inconformidad. Y había ahí un propósito. Ahí en los cimientos había un propósito. La restauración de Israel. Una restauración que no podían distinguir, que no podían escuchar qué seguía, cuál iba a ser el siguiente paso. Ahora el propósito del altar. Quiero regresar un poquito. El altar fue lo primero que construyeron. Era restaurar una vida de adoración antes que restaurar sus casas, los muros de la ciudad e incluso todo el templo. Iglesia, ojo con esta pantalla. Nuestro propósito debe de comenzar por una vida que adore a Dios y no comenzar por un propósito que busque patrimonio o bienestar. Yo no te estoy diciendo que dentro del propósito que Dios tiene para nosotros no hay bienestar o no hay patrimonio. Lo que te estoy diciendo es que el inicio de mi propósito, de tu propósito, no puede ser buscar primero el bienestar. Señor, quiero que me revelen mi propósito porque ya quiero estar bien. Señor, quiero que me revelen mi propósito porque necesito billetes, porque necesito vivir mejor. No puede ser así. Esas son añadiduras. El inicio de mi propósito debe ser restablecer una vida que adore a Dios. Como hicieron estos judíos. Lo primero que vamos a restaurar es el altar. Como sea, bajo cualquier circunstancia. Aunque tengan los lugareños acechándome. Aunque tenga miedo de que vengan y me asalten. Dice la Biblia que también había burlas de pueblos vecinos acerca de lo que Israel estaba haciendo. Aunque esté yo siendo buleado, aunque sea objeto de burla, lo primero que tengo que hacer es aprender a llevar una vida que adore a Dios. Zacarías 4:10. Zacarías fue un profeta contemporáneo a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Zacarías es un profeta considerado profeta menor. Y Zacarías era la voz de Dios para dar dirección al pueblo de Israel. Zacarías y Ageo eran los profetas que Dios utilizó en ese tiempo. Eran contemporáneos a Esdras, a Zorobabel, a Nehemías. Y cuando los ancianos de Israel, los líderes de Israel, porque no nada más eran personas de mayor edad, dice que eran los levitas, sacerdotes y demás personas de edad avanzada. Y cuando ellos menospreciaron los cimientos del templo, Dios le da una palabra a Zacarías para que se las dé y dice: no menosprecien estos modestos comienzos. Está hablando de los cimientos. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. La plomada significa, es como ¿cómo se llama el instrumento para el nivel? Que ponían ya al final, que era cuando la obra estaba concluida. Era una expresión para decir cuando la obra concluya. Y Dios les dijo a estos sacerdotes, a estos líderes: por favor, no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que el trabajo se va a terminar. Iglesia, a veces Dios empieza el propósito en nuestras vidas y nosotros lo menospreciamos.
De veras, Señor. ¿Esto es lo que tienes para mí? El Señor te dice, tranquilo, vamos comenzando. Espérate tantito. Señor, es que me urge que ya me solucionen las cosas. Me urge ver el propósito cumplido. Señor, ya no puedo con este dolor. Y si tu propósito es quitarme este dolor, quítamelo ya. Señor, quítame esta vida de miseria. Como dijo Teresa, ¿verdad? ¿Fue Teresa la que dijo? Maldita vida de miseria, algo así. Quítamela, Señor. Pero ya. De veras, esto es lo que tienes para mí. Y el Señor va empezando a ponerte los cimientos. Y como ya no tenemos capacidad de asombro, empezamos a llorar. Como esos líderes de avanzada edad. No, me trajiste para esto. De verdad, Señor, tu propósito comienza en este auditorio tan pequeño. De verdad, Señor, tu propósito comienza en este trabajo que ni siquiera me alcanza para cubrir el 50% de mis gastos. De verdad, Señor, tu propósito es que yo me rodee de esta gente, pero míralos, ¿qué me van a ayudar? Yo esperaba que me rodearas de influyentes, de conectes buenos. Yo esperaba que llegara un empresario y me dijera, ¿cuánto necesitas para tu proyecto? Yo esperaba, y yo esperaba, y yo esperaba, y yo esperaba, y yo esperaba. No menosprecies los modestos comienzos. ¿Y sabes por qué ellos lo menospreciaban? Porque habían visto un templo muy diferente. Pero yo quiero decirte esto. Dios es sabio. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Iglesia, ojo con esto. Lo que te sirvió hace un año, hace 5, hace 10 años, hace 15 años, no quiere decir que te va a servir ahora. No, pastor, claro que sí, porque hace 10, 15 años, yo ganaba 3 veces más que ahorita. Claro que me serviría 3 veces más. Pues no. No, Señor, claro que sí, porque yo era más feliz, porque hace 5, 6, 20 años yo estaba en otra ciudad, en mi ciudad, y no estaba aquí, que no me gusta. No hablo de mí, a mí sí me gusta Playa del Carmen. Pero he oído mucha gente que dice, ¿qué hago aquí? Señor, estos son comienzos muy modestos. Estoy estancado. Señor, estoy en lo mismo. Señor, mira lo que yo tenía atrás. Mira lo que tengo ahora. En el ministerio, Señor, mira lo que yo hacía. Mira cómo me usabas y mira lo que hago ahorita. Señor, mira que yo era un maestro, que yo era un predicador. Y lo digo con todo respeto, no es así, no hay servicio mayor ni menor. Pero cuando estamos en esa posición, lo podemos pensar. Yo era el predicador, yo era el que tocaba, yo era el que hacía esto. Y hoy, Señor, abro la puerta nada más. No menosprecies esos comienzos. No menosprecies el sueldo que hoy tienes. No menosprecies cómo te está yendo en tu vida laboral. No menosprecies esos cimientos, porque Dios los está permitiendo por algo. No voltees para atrás. No compares tus cimientos de ahorita con los cimientos de la construcción anterior. No los compares. No uses el retrovisor. Iglesia, debemos de dejar de mirar para atrás. Tenemos que ser más adaptables. Señor, es que mira, mi matrimonio hace 20 años era así, y era así, y era así. Y mi esposo era diferente, y mi esposa era diferente. Pues sí, pues no estaba ni en la andropausia ni en la menopausia. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Adaptarnos. Quita el retrovisor.
Ay, Señor, es que mi esposo antes me consentía mucho más, era más detallista, me regalaba más cosas. Pues sí, pero tu esposo antes ganaba 3, 4 veces más. No lo molestes. O gastaba 3 veces menos. Amén. Es que mi esposa antes me atendía mucho mejor. Va para el defensa de las mujeres. Me consentía más, cocinaba más rico, más, cocinaba en 3 tiempos. La cocina estaba, la comida así recién hecha, calientita, y ahora al microondas. Pip, pip. Pues sí, pero tu esposa antes tenía 20 años menos, tenía mucho más fuerzas. En el camino no había sufrido cosas que a lo mejor tu esposo le infringiste. Y tenemos que adaptarnos. Iglesia, no podemos pretender vivir con el retrovisor aquí, viendo cómo era mi matrimonio hace tanto tiempo, cómo era mi relación con mis hijos hace tanto tiempo, cómo era mi economía hace tanto tiempo, cómo era mi ministerio hace tanto tiempo, cómo era mi relación con Dios hace tanto tiempo. No se puede. Este mundo está cambiando, está cambiando, está cambiando. Pero te tengo una buena noticia. Lo único que permanece y permanecerá es su bendita palabra. Y hoy hemos hablado la palabra de Dios, la cual es la única verdad. Iglesia, dejemos de mirar para atrás y dale gracias a Dios por los cimientos que te está dando. No los menosprecies. Terminemos con esto. Se lo dijo Zacarías a los líderes de Israel en ese tiempo, pero yo se lo quiero decir hoy a punto de conexión. Punto de conexión, no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo que ya inició se terminará. Dios ya inició un trabajo en tu vida, eso estoy seguro. Dios ya inició algo nuevo. No menosprecies, voltea a ver lo que tienes ahorita y esos son los cimientos. Sí, esos son los cimientos. Pero son los cimientos en las manos del Dios Todopoderoso. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra es la verdad absoluta. Lo podemos decir sin temor a equivocarnos. Nosotros sí tenemos la verdad absoluta y está en tu palabra, Señor. Gracias porque la hemos declarado, porque tu palabra hoy nos ha enseñado, Señor, que tenemos que mirar para adelante. Que tú, Señor, eres un Dios que se manifiesta de múltiples formas. Tú eres un Dios que, como dice tu palabra, tu gracia es multiforme. Tu favor, tu bendición se puede presentar de muchísimas formas y gracias por eso. Pero haznos entender, Señor, que no siempre la bendición va a venir de la misma manera. Que no siempre la bendición se va a repetir de la forma en que nos lo diste en el tiempo pasado, Señor. Enséñanos a detectar los cimientos que tú estás poniendo hoy en nuestra vida. Yo declaro esta palabra, Señor, que está escrita en la carta a los Filipenses, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, yo declaro que lo que tú has comenzado en nosotros, en esta iglesia, en estas familias, en lo individual, Señor, tú lo vas a ir perfeccionando. Sabemos que ya lo iniciaste, Señor, que ya pusiste los cimientos y ahora es mirar para adelante. Tenemos que adaptarnos, Señor, y no estarnos aferrando a formas, a condiciones, a circunstancias del pasado, Señor. Enséñanos, tráenos ese discernimiento y tráenos esa sabiduría. Pero sobre todo, Señor, gracias. Gracias, porque aunque no tienen la forma que nosotros queremos o esperamos, has puesto cimientos en nuestras vidas, Señor. Gracias porque cada domingo que escuchamos tu palabra son cimientos en nuestra vida. Gracias, Señor, porque además el verdadero cimiento eres tú, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Iglesia, no te asustes. Iglesia, no tengas miedo, no mires para atrás. Lo que fue, dice Eclesiastés, ya fue. Y lo que ha de ser, será. Eso lo dijo el sabio Salomón. No voltees para atrás y estate expectante y disfruta de lo que ahora el Señor
tiene para tu vida. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, que Él se lo merece. Gracias, Señor.